Un día me di cuenta que todo lo que verdaderamente comunica en los seres humanos, en cualquier parte del mundo, son sus expresiones faciales. Podría escuchar a alguien hablando en chino o alemán y no entender una sola palabra de lo que está diciendo. Pero al prestar atención a sus expresiones faciales, podría deducir exactamente cuál es su estado de ánimo en ese momento. Muchas veces olvidamos esto y es tan verdaderamente importante. No puedes pretender sentirte bien o comunicar sentimientos positivos y de esperanza con un lenguaje corporal de decaimiento. Todas las veces que he tenido sentimientos negativos, como miedo, arrepentimiento o tristeza, previo a esos sentimientos, mi expresión facial comunicaba aflicción y mi postura corporal estaba encorvada. Todo es una consecuencia y todo es un reflejo. La ley de correspondencia nos dice: como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Todo lo que sucede a nuestro alrededor refleja en sí lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos. Te propongo un reto. Intenta tener sentimientos o pensamientos negativos con una postura erguida y una sonrisa en el rostro. ¿Ves? No se puede. No se puede tener dos estados de ánimo tan distintos al mismo tiempo. No se puede ser feliz y triste a la vez. No se puede sentir entusiasmo y gratitud con indiferencia e ingratitud. No podemos anhelar ser mejores seres humanos sin tomar, aunque sea pequeñas acciones, cada día que nos lleven a ello. Todo se relaciona y todo se complementa. Nuestra manera de pensar determina lo que sentiremos y, en consecuencia, cómo actuaremos. Así estés agotado luego de un día de bastante trabajo, se notará si estás feliz o no. ¿Cómo? En tus ojos, en tu mirada. Los ojos son un reflejo del alma. Eso es tan cierto. Podrías trabajar durante todo el día en algo que te apasione y sentirte extremadamente feliz al finalizar el día. Por el contrario, podrías trabajar las mismas horas en algo que no tenga tu menor interés y sentirte vacío al final del día. A lo que voy es que para sonreír de manera genuina y del alma, debes ser fiel a ti mismo en todos los aspectos de tu vida. En otras palabras, debes hacer cosas que te apasionen
la mayor parte de tu tiempo y no al revés. Haz de tu prioridad hacer cosas por las que tu corazón vibre. Otro aspecto que debemos considerar para sonreír genuinamente es cultivar la gratitud. A veces vamos tan rápido en el día a día que no nos detenemos al menos unos segundos a apreciar cuán afortunados somos en distintos aspectos de nuestra vida. Una manera sencilla de cultivar el sentimiento de gratitud es hacernos el hábito de encontrarle el lado positivo a cada cosa que nos ocurra. Este hábito nos hará entender que todo lo que nos sucede en realidad es un aprendizaje, que nada es bueno o es malo, simplemente es un hecho que ha ocurrido, pero nosotros tenemos la oportunidad de decidir si queremos tomar ese hecho como un freno en nuestra vida o como un combustible, y hacernos mucho más sabios después de eso. El ver la vida con optimismo no se trata de positivismo tóxico, es decir, de solamente poner una buena cara escondiendo nuestros sentimientos sin afrontarlos. No se trata de eso. Se trata precisamente de hacerles frente con una total convicción de que podemos superarlos y ser mejores personas en el proceso. Hay un concepto que se relaciona mucho con este tema y es la neuroplasticidad. Este concepto, abordado por Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú, es la capacidad que tiene nuestro cerebro para reconstruirse y adaptarse a nuevas situaciones solo a través de la práctica constante de nuevos hábitos. Con ello, nos queda claro que, a pesar de haber pasado por cualquier tipo de experiencia, por más fuerte que ésta haya sido, si ponemos en práctica un nuevo y mejor hábito, como lo es el sentimiento de gratitud, podremos darle a nuestra vida el giro de 180 grados que tanto deseamos. Para finalizar, quisiera destacar que una sonrisa es la clave para aperturar y mantener relaciones más saludables, ya sean estas relaciones sentimentales, de amistad o de trabajo. Incorporar este maravilloso hábito nos beneficia de una forma invaluable, tanto interna como externamente. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas, lo compartas y me dejes un comentario. Muchísimo amor. Hasta la próxima.